continuación es más pequeño. Yo sé que la nutrición, yo sé que el tema de nutrición para entrar, de hecho, el tema de nutrición y el de soporte nutricional es bastante complejo. Hay muchas cosas más que hablar, muchas cosas más que leer. Por eso justo existe una asociación, como les decía, ¿no? La Asociación Peruana de Terapia Nutricional, ¿no? Que hay un montón de cursos que evalúan al detalle, ¿no? Realmente el mundo del soporte nutricional es muy bonito. Les invito a que también ustedes puedan continuar. En este caso, yo ahorita voy a continuar con el tema de la medición de la presión intraabdominal. Eso es un tema ya bastante, vamos a llamar específico, ¿no? Muy, muy específico, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo primero qué cosa es la parte abdominal, ¿no? Porque de por sí, la parte abdominal o la cavidad abdominal es también bastante amplia, pero medir la presión intraabdominal es muy específico. Ahorita lo vamos a observar. Entonces, la cavidad abdominal vamos a conocerla, ¿no? Esta es la cavidad abdominal, todas la conocemos, ya más o menos la hemos visto, hemos escuchado hablar de ello. Está protegida, revestida por lo que es el peritoneo, ¿no? Entonces vamos a ver que la cavidad abdominal es un espacio hueco y es el espacio más grande que tiene nuestro cuerpo. Su límite superior va a ser el diafragma, ya una lámina de músculo y tejido conectivo que lo está separando justamente de la cavidad torácica, ya. Su límite inferior es el plano superior de la cavidad pélvica. Entonces, tenemos que la cavidad abdominal está revestida por el peritoneo, ¿ya? Existen dos tipos de peritoneo, el peritoneo parietal, ¿ya? Y el peritoneo visceral, que básicamente está conteniendo justamente a los órganos de esta gran cavidad abdominal. Vamos a entender ya qué es realmente la presión intraabdominal, ¿ya? Entonces, ¿por qué hablan de presión intraabdominal? O sea, hay una presión en mi abdomen, ¿ya? La presión intraabdominal es el grado de presión que existe dentro de nuestra cavidad abdominal. En condiciones normales, esta presión es igual a la atmosférica, o sea, cero. O sea, no debería haber presión intraabdominal. Existe sí una elevación momentánea de las presiones intraabdominales cuando nosotros respiramos. ¿Por qué? Porque nuestro diafragma se eleva y disminuye, se eleva y disminuye. Pero se considera que entonces debe ser igual a la presión atmosférica, que es de cero. Estos valores pueden variar, ¿ya? Estos valores pueden ser mucho más altos en personas obesas y en personas embarazadas. Entonces, por ello es que han visto, ¿no? Los obesos tienen mucho más dificultad al momento de respirar, las personas embarazadas de igual forma. ¿Por qué? Porque hay una presión a nivel abdominal. Justamente la grasa o la presencia o el agrandamiento del útero puede hacer que a nivel abdominal los órganos estén mucho más presionados. Entonces se eleva de alguna manera. Pero no solo estos estados, como la obesidad y el embarazo, son aquellos que elevan la presión intraabdominal. Hay algunos estados más, que estos pueden ser ya patológicos. Entonces, cuando se considera una elevación de una presión intraabdominal, lo vamos a ir conociendo durante nuestra exposición. Entonces, los objetivos del control de la presión intraabdominal se usa principalmente para predecir las complicaciones en los pacientes quirúrgicos ingresados a la UCI. La correcta monitorización de la PIA, en adelante le vamos a llamar PIA, ¿ya? Disminuye la morbimortalidad en pacientes sometidos a cirugías gastrointestinales y es un buen predictor de la necesidad de una reintervención quirúrgica. No ocurren, ¿no? Entonces podemos considerar normales, ¿ya? Normales a valores entre 0 y 7 milímetros de mercurio a la presión intraabdominal, ¿ya? Pero valores mayores a 10 ya se pueden llamar
hipertensión intraabdominal. ¿En qué casos medimos la presión intraabdominal? En casos, como pueden ver acá, en patologías quirúrgicas, como pueden ser el posoperatorio de cirugías abdominales por patologías complicadas y en un posoperado, por ejemplo, de un trasplante hepático. En patologías médicas, como pueden ser el shock séptico, la pancreatitis aguda, y en patologías traumáticas, como los traumatismos abdominales y los traumatismos con algún compromiso abdominal. Por ejemplo, paciente politraumatizado, ¿no? Que ha recibido justamente un impacto automovilístico, vamos a decirle así, en la parte pélvica abdominal. Entonces, no necesariamente la más afectada es el abdomen, sino que esta es parte del proceso traumático. La presión de perfusión, esa también es importante, así como hablamos de la presión de perfusión cerebral, también existe una presión de perfusión abdominal, que es la diferencia entre la presión arterial media y la presión intraabdominal. Refleja de forma más fiable el flujo sanguíneo eficaz y por tanto la perfusión esplácnica, siendo el mejor predictor del fracaso de órganos y mortalidad que la PIA o la PAM de forma aislada. Cuando hablamos de una hipertensión intraabdominal, se habla de una hipertensión intraabdominal cuando se incrementa la presión dentro de la cavidad por encima de 10 milímetros de mercurio. El aumento de dicha presión puede provocar su mayor complicación, es el síndrome compartimental abdominal, caracterizado por una disfunción renal, cerebral, pulmonar, cardiovascular y esplácnica, secundaria justamente al incremento de la presión intraabdominal. Los grados de hipertensión intraabdominal son 4. Cuando hablamos de un grado 1, cuando la presión intraabdominal está por encima entre 12 y 15 milímetros de mercurio, lo cual requiere una vigilancia, se debe seguir observando. Cuando es un grado 2, entre 16 y 20, requiere vigilancia y control de posibles hallazgos clínicos. Cuando es un grado 3, entre 21 y 25 milímetros de mercurio, requiere vigilancia estrecha y la mayoría necesitará una descompresión quirúrgica. Y en el grado 4, cuando es mayor a 25 milímetros de mercurio, requiere una descompresión quirúrgica inmediata. Las cirugías de emergencia, por ejemplo, en algunos casos se dan justamente por hipertensión intraabdominal. ¿Qué puede estar llevando la hipertensión intraabdominal? Por ejemplo, un sangrado. Entonces es por ello que cuando hacen el control de hemostasia, una de las indicaciones para hacer este tipo de intervenciones es la presión intraabdominal. ¿Cuáles son las complicaciones? Como les decía, si ya existe un grado de hipertensión ya intraabdominal, entonces, ¿cuál era la mayor complicación? El síndrome compartimental abdominal. Entonces, ¿cuáles son estas complicaciones a diversos sistemas? Pueden ser complicaciones pulmonares, hemodinámicas, renales, gastrointestinales y neurológicas. Pulmonares, por ejemplo, la ventilación mecánica favorece la elevación de la presión intraabdominal, sobre todo cuando los pacientes se encuentran con PIB elevado. Entonces allí sí hay un grado de hipertensión intraabdominal, se eleva justamente esta presión. También se favorece la aparición de atelectasias, el shunt intrapulmonar y las infecciones. Puede haber alteraciones hemodinámicas, ¿no? Como la elevación del músculo diafragmático, que inmediatamente disminuye la capacidad del tórax e incrementa justamente la presión. Esto va a aumentar ya lo que es el retorno venoso y consecuentemente va a disminuir la precarga y ello el gasto cardíaco. Renales, la presión del parénquima renal los lleva a isquemia y el eje renina-angiotensina-aldosterona se activa,
favoreciendo la liberación de lo que es la hormona antidiurética, ¿ya? El signo característico justamente de ello va a ser la oliguria. Los gastrointestinales, todos los órganos abdominales tienen disminución del flujo sanguíneo cuando las presiones son mayores de 10 mililitros por milímetros de mercurio, con excepción de las glándulas suprarrenales que producen catecolaminas para hacer frente al evento del shock. Y las complicaciones neurológicas, ¿no? Porque se genera un cierto incremento en lo que es la presión intracraneal. Entonces, esto va a alterar la presión de perfusión cerebral. Entonces, como pueden ver, hay muchas repercusiones a nivel no solo hemodinámico, sino también pulmonar, renal, gastrointestinal e incluso a nivel neurológico. Por ello es que la hipertensión intraabdominal es una emergencia quirúrgica y como tal debe ser resuelta. Una de estas complicaciones es el síndrome compartimental abdominal, que es una complicación de la hipertensión intraabdominal, la cual se produce cuando esta presión elevada perdura con el tiempo y el paciente presenta fracaso en uno o más órganos, pudiendo causar una falla multiorgánica o incluso la muerte. El síndrome compartimental abdominal se acompaña de una disminución del gasto cardíaco por compresión de la aorta y de la vena cava inferior. Se acompaña también de una insuficiencia renal por disminución de la perfusión en la arteria renal y una disminución del gradiente de filtración. Puede haber una isquemia mesentérica también por una compresión de la arteria mesentérica y una insuficiencia hepática por compresión de la arteria hepática y también de la vena porta. Entonces, el síndrome compartimental abdominal es una de las complicaciones justamente de esta hipertensión. Entonces, si no es tratada la hipertensión, nos puede llevar a este síndrome compartimental que en muchos de los casos lleva a la muerte. Pacientes quirúrgicos que lastimosamente no pudieron ingresar a sala de operaciones fallecen justamente por este síndrome compartimental. El tratamiento de la hipertensión intraabdominal en muchos casos es médico, en muchos casos, ¿ya? Al inicio, justamente hablamos de los grados 1, 2, ¿ya? Hablamos de analgesia, ¿no? Incluso sedación del paciente, un bloqueo neuromuscular para justamente nosotros disminuir este tipo de presión, ¿no? Tanto a nivel pulmonar como también a nivel gastrointestinal o intestinal. Entonces, nosotros tratamos de sedar al paciente, usamos incluso bloqueo neuromuscular para que el paciente no se mueve, no haga ningún esfuerzo. Una descompresión gástrica o rectal, ¿a qué se refiere? A la colocación de una sonda rectal, ¿ya? Uso de diuréticos y los procinéticos, aquí entra la metoclopramida, ¿no? Para ayudar justamente al tránsito. Uso de técnicas de hemofiltración, ¿no? Incluso se usa lo que es la paracentesis, ¿no? Para poder ayudar a disminuir la presión intraabdominal. Pero si no se consigue disminuir la presión con estas medidas, será necesaria la descompresión quirúrgica y el lavado de la cavidad para eliminar en lo posible los mediadores inflamatorios o en este caso muchas patologías. De ellas le hacemos una tomografía de repente a los pacientes y se encuentran justamente colecciones a nivel abdominal, que esto sí incrementa la presión intraabdominal. Entonces, los lleva a un cierto grado de hipertensión y si no es tratado a tiempo, pues los lleva a la muerte. Entonces, para evitar mayores complicaciones, nosotros iniciamos lo que es el monitoreo de la presión intraabdominal, ¿no? El monitoreo de la presión intraabdominal es una indicación que sí he visto solo realizar en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, aquellos que laboramos en la unidad, es muy importante que nosotros sepamos cómo poder realizar esta medición correctamente
porque muchos podemos hacer la medición, pero no es la forma correcta de hacerla y va a haber variaciones. Y una variación puede llevar a que una decisión no sea la correcta, la decisión médica, la decisión de repente del equipo de cirujanos no sea la correcta. Entonces, por ello es importante manejar la presión intraabdominal correctamente. Existen dos métodos para medir la presión intraabdominal. Los métodos directos, ya que ya actualmente están en desuso, porque son muy invasivos, ¿ya? En la cual se introduce un catéter a través de la pared del abdomen y se conecta a un transductor. Y el método indirecto es cuando medimos la presión en uno de los órganos abdominales, ya que al comportarse el abdomen como un solo compartimento, la presión abdominal será la misma que la presión en el interior de sus órganos. Es por ello que el método digamos así, el gol estándar, el método electivo, el que menos complicaciones ha producido, es el monitorizar la presión de la vejiga, porque también forma parte de la cavidad abdominal y como nosotros estamos viendo, monitorizarlo en cualquiera de los órganos va a ser igual, nos va a dar el mismo monitoreo de calidad de la presión intraabdominal. Entonces, como les decía, el método de elección pues es mínimamente invasivo, ¿ya? El de la presión intravesical, ¿ya? No tiene efectos secundarios, es fácil de llevarlo a cabo y tiene un muy bajo costo. Realmente tal vez eso sea uno de los principales beneficios, ¿no? Que no es tan complicado, no hacemos uso de tantos equipos para poder medir la intravesical. Pero para ello es importante que el paciente se encuentre sondeado, ¿ya? O sea, con un catéter, ¿no? Con un catéter que mayormente en la UCI lo tienen, que es el catéter vesical. Puede realizarse de manera continua, pero de preferencia se hace de manera intermitente, cada 4 a 6 horas. ¿Por qué? Porque si lo tenemos de forma continua, no permitiríamos la salida de orina. En cambio, como el paciente necesitamos monitorizar una diuresis horaria, es por ello que la medición de la presión intravesical la vamos a realizar cada 4 a 6 horas. ¿Cómo se hace y qué necesito? ¿Ya? Necesito ciertos recursos materiales. Entonces, lo primero que yo requiero es una sonda de 3 vías, una sonda vesical, pero de 3 vías, la misma que usamos para las irrigaciones vesicales. ¿Ya? Necesito solución fisiológica, cloruro de sodio, jeringas, necesito una bolsa colectora de orina y sobre todo lo que voy a necesitar aquí mucho más es el transductor de línea arterial, ¿ya? El que ustedes tengan, el que ustedes necesiten, el que ustedes usen en su institución. Por ejemplo, nosotros usamos en el Hospital 2 de Mayo, usamos este tipo de transductor, que son básicamente para los monitores Drager, ¿ya? No todas las instituciones tienen lo mismo. Hay que adaptarnos de acuerdo al que tiene cada institución, pero son los más fáciles de usar. Guasas, guantes estériles y bueno, todo el equipo de bioseguridad, porque recuerden que ustedes van a hacer ingreso de solución salina. Entonces, si ustedes ingresan a la vejiga algún tipo de microbio, realmente ustedes le van a producir al paciente otro tipo de infecciones. Por ello es que no a todos se les mide la presión intraabdominal, solamente aquellos casos muy, muy específicos que sí lo requieren, como ya lo hemos visto. Y así como tenemos nosotros en el caso de pacientes con inestabilidad hemodinámica, que les hacemos control de presión invasiva y vamos a usar el mismo transductor, así como también nosotros tenemos presión o monitoreo de la presión intracraneal, así también va a haber un eje de medición, así como existe el eje flebostático en el caso de los pacientes con patología cardíaca, en el caso de los pacientes neurológicos. También hay un eje de medición, vamos a llamarle así, para la presión intravesical. ¿Y cuál será ese? El que les traigo a continuación.
la línea media axilar y la sínfisis púbica, no es la cresta ilíaca, es la sínfisis púbica. En todos, casi todos nuestros organismos, la sínfisis púbica y la cresta ilíaca están casi al mismo nivel, pero recuerden, es la sínfisis púbica, ¿ya? Entonces, nosotros allí vamos a fijar el domo, ¿ya? El domo, el transductor, allí lo vamos a fijar para que nuestra medición sea de calidad. Vamos a llamarle que ese va a ser el punto cero, el eje flebostático de este tipo de medición intravesical. Cuando hablamos de un eje flebostático para medir presión arterial, cuando hablamos del cuarto espacio intercostal, la línea arterial media. Cuando hablamos de un paciente neurológico, ¿qué será? El lóbulo de la oreja. Entonces, cuando hablamos de un paciente con patología abdominal para medir presión intraabdominal, la línea media axilar y la sínfisis púbica. Por favor, eso recordemos. ¿Cuál es el procedimiento? Que después de esto vamos a observar un video. Primero yo debo colocar a mi paciente una sonda Foley de 3 vías, ¿no? La primera vía, o mejor dicho, por donde yo voy a ingresar para poder hacer yo el globo, que va a poder ayudar a que justamente la sonda no jale, etcétera, es una parte muy importante. Ese es universal para todos, incluso para la sonda de 2 vías. Para la segunda vía, ya, o para la segunda, vamos a llamarle así, salida, ya, va a ir conectada a la bolsa urinaria, que es justamente para yo poder medir la diuresis. Y la tercera, allí voy a yo poner el transductor. Ahí yo lo voy a acoplar, el transductor para poder yo medir la presión intraabdominal. Entonces, lo preparo tal cual como para una línea arterial, en 300, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hago una presión para que pueda exactamente ir pasando, ¿no? El clorito, y va a ir saliendo, ¿ya? Entonces, como nuestra bolsa colectora está abierta, la vejiga va a estar siempre vacía. Y esa es una de las indicaciones para yo poder medir, ¿no? Entonces, colocamos el transductor en el eje de medición, colocar al paciente en línea horizontal con la vejiga vacía. Esto es importante, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo me aseguro realmente que mi vejiga o la vejiga del paciente está totalmente vacía? Justamente porque va a ir la sonda a horario, va a ir sacando la orina y va a ir vaciando la vejiga. La posición horizontal va a asegurar que esta vejiga esté vacía. El paciente no debe hacer esfuerzo al momento que yo voy a medir la presión intraabdominal. Es por ello que algunos incluso le colocan una ampollita de becuronio para el momento que van a hacer la medición. Porque si el paciente hace el mínimo esfuerzo, no va a ser certera y no va a ser de calidad esta medición. Recuerdan que les dije, si yo observo, por ejemplo, una presión intraabdominal de 80, ¿ya? Entonces, convertidos milímetros de mercurio, inmediatamente debe ir a sala. Pero ¿por qué justamente yo debo medir bien así? Porque esto me va a ayudar a tomar decisiones. Entonces, yo me debo asegurar que el paciente esté en posición horizontal y totalmente relajado. Con la vejiga vacía, yo debo cerrar la llave hacia la bolsa colectora y voy a cargar. Esto sí está en discusión actualmente. Nosotros en el 2 de mayo lo hacemos con 30 cc de cloruro de sodio. Estos 30 cc de cloruro de sodio yo lo puedo obtener desde la misma bolsa perfusora, ¿no? Entonces, desde el equipo que justamente me va a perfundir. Entonces, yo ¿para qué? Para hacer el proceso lo más estéril posible. Entonces, cargo mis guantes, mis jeringas estériles, todo. Entonces, voy a recoger y con 30 cc de cloruro de sodio voy a ingresar
estos 30 cc a la vejiga del paciente. Lo ingreso, ¿ya? Y voy a esperar agua al punto cero y todo lo que se debe manipular para poder yo hacer justamente la transducción, ¿ya? Porque me va a salir en centímetros de agua, entonces el equipo, mejor dicho, el mismo transductor lo va justamente a transducir a milímetros de mercurio y me va a dar el valor exacto. Pero yo debo esperar ¿cuánto? Un promedio de 30 segundos a un minuto, o sea, no es el valor que inmediatamente me sale, porque si yo ingreso a los 30 cc, o sea, hay un aumento de presión. Entonces yo debo esperar unos 30 segundos a un minuto para que el valor que se logre estabilizar, ese es el de mejor medición de la presión intraabdominal. Entonces, ¿qué consideraciones yo debo tener? Primero, colocar al paciente en posición horizontal y efectuar la medición. Controlar los signos vitales antes y después de la medición, porque si es un paciente que está totalmente hipertenso, no me va a ayudar tampoco a yo poder hacer eso. Un paciente que está agitado tampoco me va a poder ayudar a hacer la medición. Detectar alteraciones hemodinámicas, mantener los principios de sepsia y antisepsia, y vamos a efectuar la medición. Y si realizamos la medición artesanal, porque esta que les estoy enseñando es la medición con transductor y todo, pero puede pasar que no tengamos transductor, entonces vamos a hacer la medición artesanal. ¿Cuál es esta medición? El agarrar una reglita, medirlo de repente en un parante, etcétera. Y según eso, los centímetros de agua que me va a ofrecer justamente esta medición. Entonces, si yo mido así, vamos a tener en cuenta que 1.36 centímetros de agua es lo mismo decir 1 milímetro de mercurio. Entonces, ¿en qué valores está expresado para yo ver si hay o no hay hipertensión intraabdominal? En milímetros de mercurio. Así que yo debo convertir los centímetros de agua a milímetros de mercurio. Muy bien, entonces vamos a ver ahorita un video, a ver, para que se pueda entender un poco mejor. Esta es una medición básicamente artesanal. En algunos hospitales lo van a poder hacer así, en otros van a usar la que yo les he comentado con el transductor. Y así que vamos a ver el video. Para empezar, el paciente debe estar en el punto supino, la llama debe estar asegurada, de preferencia el paciente debe estar con el esfuerzo respiratorio para que interfiera con la función. En este caso, vamos a utilizar un regresímetro que se divide en centímetros de agua y vamos a utilizar una solución. Previamente ya habíamos realizado un plan sobre la sonda Foley para... Muy bien, a ver, ¿qué es lo que nosotros podemos ver por acá? Ya, lo que nosotros, lo primero que acá me llama un poco la atención es la sonda Foley. Como pueden ver, es una sonda Foley de 3 vías, que es lo que ha recomendado que el paciente tiene que estar en decúbito supino lo más relajado posible y con el menor esfuerzo respiratorio. Por eso les decía, el paciente que está agitado, paciente que está despierto, no le voy a poder medir la presión intraabdominal y si lo voy a hacer me va a salir alterada. Entonces, por ello es que algunos médicos recomiendan colocarle un bolito de becuronio 4 miligramos previo a hacer la toma. Clampado justamente, como han visto, han clampado la salida de la sonda Foley y con ello ven que la vejiga tiene que estar totalmente vacía, ¿ya? La vejiga tiene que tratar de estar lo más vacía posible.
sobre la zona pole para vamos a hacer, vamos a primero a Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo que van a ingresar entre 20 y 25 centímetros de cc de cloruro de sodio. Yo les recomiendo usar 30 cc, ¿ya? Para que puedan realizar una buena medición. cerramos y llenamos nuestra jeringa. En este caso utilizamos dos jeringas, una para el PVC y la otra para esta que ya que con esta vamos a hacer nuestra función. Se recomienda. Tratamos en lo posible de mantener los principios de asepsia. Es por ello que aquí, como pueden ver, no traemos cloruro de sodio de fuera, no moviendo, no, sino tratamos de extraer de la misma solución que está colgada nada más, de ahí nada más. ¿Para qué? Para evitar la menor manipulación posible. En las vías que se utilizan de 20 a 25 centímetros de agua para destilar y tomar nuestra medición. Cerramos, esta parte. Lo que tenemos que tener en cuenta es nuestra línea media maxilar y la Muy bien, entonces ya más o menos les he explicado, tanto el señor que está haciendo el video como también yo les he explicado que el eje de medición y el más importante donde va a estar nuestro transductor, o en este caso el que lo está midiendo de manera artesanal, está midiendo ahí con su reglita. El eje cero, mejor dicho, el punto cero, es la línea media y la sínfisis púbica. Entonces ahora va a proceder el ingresar esos 20-25 cc de cloruro, que en este caso yo les recomiendo 30, para que puedan hacer la medición. procedemos a la instilación de 20 centímetros de agua hacia la vejiga del paciente. Cerramos las llaves y abrimos. En este momento nosotros colocamos nuestro PVCímetro a nivel de la línea axilar media y el cero tiene que estar a nivel de la síntesis de arterias para tener una mejor medición. En ese momento nosotros abrimos nuestro PVCímetro hacia el paciente y observamos el descenso hacia abajo. Empieza a oscilar. Nosotros tenemos esta medida. En este caso, Muy bien, si nosotros tenemos el transductor, no hay necesidad de hacer eso, no vamos a tener eso porque el transductor ya cumple las funciones de transducir justamente ese movimiento, ¿no? De fluidos. Este transductor lo va a traducir a milímetros de mercurio, que es lo que nosotros vamos a observar en nuestro monitor. O sea, este transductor que nosotros vamos a colocar ya hace la conversión. Entonces, pero sí debemos esperar entre 30 segundos a un minuto, porque al inicio el valor va a ser oscilante, al inicio les va a dar valores altos y luego va a ir poco a poco descendiendo hasta que se estabilice. Entonces pasa ese tiempo y tú ya puedes decir, ah, esta es la presión intraabdominal del paciente. con eso nosotros ya tenemos nuestra medición de una CDC, una presión intraabdominal de 12 centímetros de agua.
Recuerden que tenemos que hacer la conversión a milímetros de mercurio para tener un adecuado valor de la presión intraabdominal. Muy bien, entonces nosotros ya, como les decía, entonces sacamos el valor y vamos a determinar si realmente el paciente está con qué grado de hipertensión intraabdominal o de repente ya no se encuentra con presión y con hipertensión. Entonces vamos viendo que la patología va disminuyendo. Entonces, ¿en qué casos? También ya lo hemos visto. Los valores también ya acabamos de verlo, lo voy a recordar nada más. Cuando hablamos de una hipertensión intraabdominal, grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, hablamos de presiones mayores a 12 milímetros de mercurio. La presión intraabdominal normal ya está considerada 0 milímetros de mercurio, no debería haber mayor presión, pero es oscilante de acuerdo a la respiración que nosotros tengamos. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando, entonces mi presión intraabdominal se va a ir elevando. Sin embargo, yo dejo de estar conversando con ustedes, me coloco en una posición horizontal, relajada lo más posible y mi presión debe ser de 0 milímetros de mercurio. Hay ciertas patologías como la obesidad, por ejemplo, o ciertos estados como el embarazo que elevan la presión intraabdominal, pero esta no debe ser mayor a 12 milímetros de mercurio porque si no ya es catalogada como una hipertensión. Muy bien, eso ha sido básicamente el tema de medición de la presión intraabdominal. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, estimados participantes? Recuerden que pueden activar su micro o escribir mediante el chat. Al parecer ha quedado todo claro, licenciada. No, hay una Bueno, pregunta. perfecto. Ah, ya. De parte de la licenciada Lilibet, ¿la presión siempre va a ser medida con el sistema para PVC o también pudiera conectarse al monitor multiparamétrico? No, sí, justamente se conecta al monitor. La mayoría de monitores multiparámetros tienen hasta 2 o 3 entradas para medir presiones invasivas, ¿ya? ¿Cuáles son estas presiones invasivas? Una de ellas es, por ejemplo, la que usamos para línea arterial, otra es para medir presión intracerebral, ¿no? Que es la medición de la PIC mediante justamente los drenes, ¿no? De repente algún drenaje que tenga nuestra paciente y eso con ello también los drenajes ventriculares, con ello también podemos medir la presión intracraneal. Entonces, y el tercer puerto es justamente para medir la presión intraabdominal, o uno de ellos puede ser para medir la presión intraabdominal. Lo único, no, lo único vamos a llamarle común de ellos es el transductor. Entonces sí, lo podemos unir al monitor multiparámetros. Solo cuando hacemos medición artesanal es como la que hemos visto allí en el video, ¿no? La licenciada Carmen dice no se logró comprender la toma de PIA. Se agradecería explique con el transductor de Drager. Es lo mismo que cuando ustedes usan es que cuando tú buscas la bibliografía y esto del transductor solamente lo usan en las UCIs. Entonces, cuando tú buscas, es realmente lo mismo, te da los mismos valores que cuando tú usas el transductor, que cuando usas la medición artesanal. Lo único novedoso, como les decía, es que el valor ya está transducido.
en el caso de cuando usas el transductor de Drager. Nada más. Perfecto, licenciada. Parece que ahora sí ya no hay ninguna pregunta. Todo está claro. Listo, muchas gracias. Entonces, creo que justo hemos terminado en el tiempo para que tengan su break los chicos. Sí. Sí, licenciada, muchas gracias por su ponencia. Esperemos contar con ustedes en los próximos cursos. Le envío un fraterno abrazo.